Muy bien. Vamos a ver un poco sobre estimación, ¿no? Y los conceptos y algunas aplicaciones. ¿Por qué hacemos estimación? Hay dos fuentes de las cuales nosotros podemos obtener datos. Nosotros obtenemos datos o de la población completa o de una muestra. Cuando tenemos datos de la población completa, sencillamente podemos describir ese conjunto de datos, única y exclusivamente. Pero cuando tomamos datos de una muestra, entonces ahí podemos hacer y debemos de hacer un proceso de inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia? El analizar los resultados a la luz de la población con solo estudiar una parte de ellos. Y entonces, nosotros sabemos, ya lo hemos visto, que esa información que viene de la población, que viene de la muestra, pues, si vienen las medidas que se calculan con los datos que vienen de una población, reciben el nombre de parámetro. Y en cambio, las medidas que se calculan con datos que vienen de una muestra reciben el nombre de estimador o estadística. Estimador, ¿por qué? Porque con esa medida estimamos el valor real de la población. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tomamos una muestra de 1000 hogares y determinamos cuál es el consumo promedio en esos 1000 hogares, si nosotros analizamos los datos, asumimos, hacemos un proceso de inferencia y analizamos el consumo en la población general a partir de esos 1000 hogares. Entonces, por eso lo llamamos estimación. ¿Qué es la estimación? Podríamos definirla como el proceso mediante el cual nos aproximamos a las medidas reales de la población. Ya hemos definido que el estimador es una medida calculada con datos que vienen de una muestra, mientras que el parámetro es una medida calculada con datos que vienen de una población. Y utilizamos el estimador para estimar el valor real de ¿quién? Del parámetro, porque como se ha visto en clases anteriores, difícilmente se puede estudiar la población completa. Entonces recurrimos a un estimador o a múltiples estimadores para estimar un parámetro o múltiples parámetros. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos la estimación, esa estimación puede ser una estimación puntual o puede ser una estimación por intervalo. ¿Qué es una estimación puntual? Imagínese que usted tiene una reunión con su grupo de estudio y te le dice: mira, yo llego en 15 minutos. Usted estima que el tiempo que va a llegar a la reunión es de ¿cuánto? De 15 minutos. Ni más ni menos. Si llegó en 16, llegó tarde. Si llegó en 14, llegó temprano. Porque no llegó. Ahora, ¿qué es estimación por intervalo? Si usted dice: yo llego entre 10 y 20 minutos. ¿Qué está haciendo? Está estimando el tiempo de llegada a la reunión en un intervalo entre 10 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, la estimación puntual es cuando hacemos la estimación a partir de un solo valor. La estimación por intervalo es cuando hacemos la estimación en un rango de valor. ¿Cuáles son los principales parámetros y sus respectivos estimadores? El parámetro mu de X, que significa que la media poblacional, y el estadígrafo o estimador lo denominamos por X bar, que significa X promedio, o el promedio de la muestra, y este sería el promedio en la población. Sigma cuadrado, que representa ¿quién? La varianza poblacional, y si fuera en la muestra, lo representamos por ¿quién? Por S cuadrado. Sigma significa la desviación estándar en la población, es decir, el parámetro, y S representa la desviación estándar muestral. P, que significa la proporción de éxito,
y P minúscula o PX, aquí llamamos normalmente P0 y aquí PX para determinar el estadígrafo. N mayúscula lo utilizamos para representar la población y N minúscula para representar la muestra. Entonces, hablamos de estimación. ¿Cuáles características debe tener un buen estimador? Lo primero que un estimador debe ser insesgado. ¿Qué significa que un estimador es insesgado? ¿Qué significa sesgo? ¿Alguien sabe qué es lo que significa sesgo? Muy bien, como ustedes han dicho, esa diferencia entre lo que espero y lo que realmente obtengo. Un estimador es insesgado cuando la diferencia del valor esperado entre el parámetro y el estimador es igual a 0. Es decir, si yo tengo un parámetro mu de X y yo estimo un promedio X barra, si el valor esperado del parámetro menos el parámetro menos el estimador es igual a 0, decimos que ese estimador es insesgado. En otras palabras, el parámetro y el estimador son iguales. Segunda característica, eficiente. La característica de eficiente del estimador se refiere a la varianza y normalmente se hace comparando dos coeficientes. ¿Cómo se determina si un coeficiente, si un estimador es más eficiente que otro? Si la varianza del estimador es menor, diríamos que A, el estimador A es más eficiente que el estimador B, si la varianza de A es menor a la varianza de B. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener dos estimadores que estén expresados en unidades diferentes. Puedo tener, por ejemplo, el ingreso expresado en miles de pesos y puedo tener la edad de un grupo, de una población, que esté expresada en años. Por lo tanto, la varianza del ingreso va a ser más alta porque la magnitud con que estoy midiendo el ingreso es más alto que la edad. Entonces no puedo comparar los valores de manera directa, sino que tengo que hacer una comparación relativa. Entonces un estimador se dice que es eficiente si la varianza de A entre la varianza de B, y esto le llamamos varianza relativa, es menor que la varianza de B entre varianza de A. Y lo que estamos haciendo es comparando la varianza relativa. A eso se refiere si el estimador es más eficiente que otro. Si se cumple eso, el estimador A es más eficiente que el estimador B, porque la varianza relativa de A es menor que la varianza relativa de B. Y la tercera característica del coeficiente es que sea consistente. Es decir, que en la medida en que incremento el tamaño de la muestra, el estimador mantiene su mismo valor. En otras palabras, el estimador no cambia cuando cambia el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Muy bien. Y entonces, vamos a ver por qué hacemos inferencia sobre la media, por ejemplo, sobre la media aritmética. Vamos a hablar un poco de la distribución muestral de la media aritmética. Ustedes todos sabemos que la media aritmética se define como la suma de los valores entre n, el número de datos. Bueno, si nosotros tenemos el salario, estos 7 valores que representan el salario de 7 empleados, si queremos saber el promedio, sencillamente sumamos 16 más 14 más 8.5 y dividimos entre 4.
Entre 9 personas empleadas. ¿Y el promedio nos da cuánto? 9.1. Este es otro. Esa es una estimación ¿cómo? Una estimación puntual. Estimamos el promedio de manera puntual a partir de una sola medida. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver qué pasa con la varianza. ¿Qué es la varianza? Todos sabemos. La varianza es el promedio expresado en unidades al cuadrado en que cada valor se aleja de su media aritmética, ¿no? Por lo tanto, la varianza muestral es igual a ¿quién? A la suma de cada valor de x menos ¿quién? Menos el promedio al cuadrado dividido entre n menos 1. Es decir que 16, por ejemplo, para el caso de los 9 salarios, 16.2 menos 9.1 al cuadrado, 14.0 menos 9.1 al cuadrado y así sucesivamente. Y la varianza al final nos da ¿cuánto? 19.3 pesos al cuadrado. Miren por qué. Porque cuando yo, por ejemplo, resto aquí 16.2 menos 9.1, eso me va a dar 7.1 al cuadrado. Entonces yo digo, ¿pero eso es qué? 16.2 pesos menos 9.1 pesos. Entonces me queda 7.1 ¿qué? Pesos. 7.1 al cuadrado, peso por peso, ¿qué me da? Pesos al cuadrado. Y así, a lo largo de la varianza, yo voy a tener una suma de cuadrados. Por eso es que la varianza siempre se expresa en unidades al cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre estimación puntual? ¿No? No. Muy bien.